Escribinos ahora a nuestro WhatsApp 3874-195070 y contanos qué está pasando. Tu mensaje puede marcar la diferencia. El 10 TV, un privilegio de todos. (18:32), ¿cómo les va? Bienvenidos, buen miércoles para todos. Nos encontramos como siempre todas las semanas en este horario 6:30, 7:30 para empezar a desarrollar algunos temas que nos incumbe a todos en el ámbito del Valle del Lerma, área metropolitana, pero sabemos de la vinculación que tiene con Salta Capital, porque estamos pegaditos, entonces siempre hay cosas en las que se coinciden en alguna materia, vamos a decir, de políticas públicas. Y si no, para comentar también qué es lo que viene pasando en cada uno de los municipios, que tienen sus cosas, su agenda cultural también, turística y demás, y es un gran aporte en la información, por ahí lo tenés de referencia para el fin de semana. 3875-790-903, línea de contacto, y habilitamos nosotros la primera nota que tiene que ver con Cerrillos, porque vos sabés que, claro, están atravesados por muchas rutas, provinciales y nacionales inclusive. Hay un trabajo intenso en la zona de Ruta 24 con Circunvalación Oeste, teniendo en cuenta lo que va a ser la construcción de este nuevo tramo, que nos va a conectar hasta el carril, por lo menos, casi Chicuana, y ya están en la primera parte, avanzando en eso. Y es necesario, lógicamente, por el tránsito fluido que existe, que el personal municipal de tránsito de esta localidad esté capacitado para afrontar ese movimiento tremendo que existe hoy, que va a incrementarse mucho más todavía. Por lo tanto, te cuento que ya han participado de una capacitación integral organizada por la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia, junto en este caso a agentes de tránsitos de La Merced, de Campo Quijano, también de Rosario de Lerma, en una formación que permitió de esta manera actualizar mejoras, conocimientos técnicos y también reforzar algunas cuestiones relacionadas con la aplicación de la legislación vial actual, ¿no? Bueno, vamos a conocer un poco de qué se trató esto, lo vamos a ver, y además decir que, bueno, han contado en esta participación, al cerrar, contaron con la entrega de certificados, así que cada uno que pudo capacitarse tiene la formación certificada. Veamos. Capacitación en Cerrillos para inspectores de tránsito de todo el Valle del Lerma. ¿Cómo se desarrollaron estas jornadas? ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Tito Montero, soy el jefe de capacitación de la Subsecretaría de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad. Estamos muy contentos con la participación, estamos acá en Cerrillo como anfitrión, La Merced y Rosario de Lerma. Contentos porque asistieron todos, como lo habíamos pedido, con su uniforme, para que sean uno de los motivos de esta capacitación integral. Tiene que ver con la profesionalización de los inspectores, en todos los sentidos, tanto en controles como las leyes nacionales. Y sobre todo que concurran, que estén uniformados como corresponde, para que la comunidad toda pueda reconocer su autoridad. Son salvadores de vidas en la vía pública. Así que estamos contentos porque la participación fue excelente, las dos jornadas. Hoy es la culminación, entregamos la certificación que tiene una resolución ministerial para el currículum de cada uno de ellos, y por supuesto que el acompañamiento también va a ser de acá en adelante de todo lo que podamos colaborar nosotros, ¿no?
Una capacitación teórica y práctica, ¿qué temas abordaron? Se abordó la teórica, se abordó la parte de la capacitación, la intervención en los controles vehiculares, por ejemplo, y la práctica también en normatizar la señalización de cada municipio, que sea todos iguales, porque una persona que viene por Cafayate ve, por ejemplo, una forma de marcar las señales personales, pasa por Cafayate una forma, pasa por Quijano una forma, Cerrillo una forma, hasta llegar a la capital. La intención del subsecretario y la nuestra, de nuestro programa, es normatizar la señalización, que todos sean de la misma manera. La verdad que sí, muy contentos y nos sentimos, la verdad que congraciados por la visita de la gente de capacitación de seguridad vial de la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia. Muy agradecidos con todos ellos, ¿no? Bueno, ¿qué temas se pudieron abordar? ¿En qué necesitaban capacitarse los inspectores de Cerrillos? En realidad se abordaron muchos temas, desde la postura que realiza el uniformado cada vez que tiene que realizar un control en ruta, en lugares urbanos, en lugares suburbanos, como así también de la colocación, ¿no?, de todos los elementos de seguridad con los que debe de contar cada control que se realice. Bueno, en Cerrillos puntualmente, ¿cómo se trabaja la seguridad vial? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se distribuyen las tareas? Se está trabajando de manera articulada con los establecimientos educativos. También estuvimos charlando con Subsecretaría para acercarnos también tanto a los niveles de primarios como secundarios, para trabajar de manera articulada. ¿También se realizan controles rutinarios en las diferentes rutas y accesos a Cerrillos? Sí, estamos teniendo de manera diaria y permanente la presencia del uniformado en las distintas arterias que circundan a lo que es la ciudad de San José de los Cerrillos. Bueno, una capacitación entonces importante para el personal nuevo, para el personal que ya trabaja en la dirección. Sí, la verdad que sí, porque de esta manera el personal está afianzando el conocimiento que tiene, como así también se está actualizando conforme a lo nuevo, ¿no?, que va surgiendo. Bueno, después de este tema, que es importante lógicamente saber cómo van los municipios creciendo y con la necesidad de ir capacitándose, hay otros temas que también son importantes. Bueno, no hablamos solamente de turismo, cultura y lo que tiene que ver con los gobiernos municipales y sus políticas públicas, sino en general también de lo que es todo lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Hay lugares que proteger, sectores que cuidar. Todos tenemos que poner la mirada en esto, pero hay algo que se ha perdido del foco y hace muchísimo tiempo. Esto me acuerdo como en el 2009, si no era antes. En aquel momento estaba yo en otro lugar, en la parte institucional, y se hablaba del pasto cubano y la invasión que había generado, porque es una plaga, no voy a decir plaga porque dice que no se dice plaga, después lo explicamos por qué, pero sí es una maleza que empezó a correr por todo el Valle del Lerma y claramente, bueno, ha invadido campos, ¿no? Hay un gran avance en ese sentido y genera incendios además también fuertes. De hecho, vimos algunas noticias últimas, pero por esto queremos hablar sobre este tema con el doctor en biología Enrique Derlindati, que nos viene a contar un poco sobre las investigaciones, además que hicieron desde la Universidad Nacional de Salta y el CONICET sobre este tema, advertir, explicar y poner en manifiesto, digo, este trabajo importante. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta dichosa, digo, ya manía de decir plaga, ¿no? Uno le dice plaga porque eso es lo que se escucha, ¿no? Sí, es un término que quedó bastante desactualizado. En realidad, actualmente se habla de poblaciones de animales o plantas de interés sanitario, económico, sobre todo es importante cuando generan algún tipo de conflicto con las personas, que es el caso del pasto cubano. El pasto cubano es una especie, cuando hablamos de especies exóticas en biología o en ambiente, significa especies que no tienen un rango nativo, no son de la región, ingresaron por algún motivo, a veces de manera intencional, a veces de manera accidental,
y en algunos casos, como es el pasto cubano, se transforman en lo que en biología llamamos especies invasoras. Especies que comienzan a ocupar espacios, nichos o lugares que no se conocían o no había especies en los ambientes nativos, y generan este crecimiento tan exagerado que vemos en el pasto cubano, y en algunos casos generan problemas y conflictos. El pasto cubano, hasta sabemos por dónde ingresó. Ingresó en un cargamento de caña de azúcar en la zona de Ledesma, en Jujuy, y de ahí comenzó, y en la década entre ¿Pero eso viene de Jujuy? O sea que es una planta del lugar. Okay. No, el origen del pasto cubano es mexicano. Bueno, entonces claro, cruzó frontera y vino para acá. Vino en una carga de caña de azúcar o de semillas de caña de azúcar desde México. Sí. Las primeras matas y los primeros módulos se encontraron en Jujuy, y a través de, sobre todo, caminos y rutas, comenzó a ir cada vez más hacia el sur. No solo es una planta que genera biomasa, se llama, o sea, genera residuos muy propensos a prenderse fuego, como vimos en las noticias, sino que además el fuego ayuda a la dispersión. Las semillas no solo que son resistentes al fuego, sino que además son las convectivas y una serie de cuestiones físicas. Entonces, vos fíjate, en la entrada Salta por el acceso norte, cerca de Chachapoyas, hará 5 o 6 años, hubo un incendio que cuando se colonizó con pasto cubano comenzó a ser reiterativo casi todos los años. Y vos podés ver cómo se amplió la superficie de esta especie y comienza a reemplazar toda la vegetación en la ladera de un cerro. Eso tiene dos implicancias. Una ambiental, las especies exóticas son un problema ambiental a nivel global porque desplazan fauna nativa, desplazan un montón de otras plantas también que son útiles, pero por ahí es más fácil entenderlo desde lo económico. Genera una pérdida enorme a nivel agropecuario porque consume muchísimo, es una planta muy eficiente en consumir nutrientes. Y lo que está pasando es que como se queman fácilmente, los nutrientes esos vuelan. Entonces los campos se empobrecen de nutrientes, lo que implica un costo del productor en fertilizantes y una serie de cuestiones. Y después el riesgo directo, que lo vimos, o sea, son focos de biomasa ahí que puede prenderse muy fácilmente y alcanzar, como crece en terrenos baldíos, crece por todos lados, borde de camino. Donde encuentra un poquito de espacio, digamos. Encuentra un poquito de tierra y ahí crece. Suele también estar muy cercano de viviendas y pasa esto que hubo incluso pérdida de vehículos, pérdidas de materiales. Que el problema, como te digo, se conoce hace bastante tiempo. Pero nunca, a ver, se decía que es difícil de erradicar, es difícil. Lo que pasa es que ahora es prácticamente imposible. Bueno, ahora está en todos lados. Ahora, en su momento, si se hubiera agarrado a tiempo, quizás, pero de lo que tenemos que hablar, y ahí es donde es importante entenderlo como sociedad y en muchas cosas que le debemos exigir a los estados, lo que se debe hacer ahora es un manejo. Cuando hay poblaciones, como el caso del pasto cubano o cualquier población biológica, que genere estos conflictos de interés y potenciales riesgos sanitarios o económicos, hay que ponerse las pilas con el tema de manejo de estas poblaciones. Y eso requiere de una coordinación entre distintos sectores, sector académico, sector civil, sociedad, ejecutivo, pero también a diferentes jerarquías dentro de lo que es una estructura de gobierno. Porque yo leía por ahí que planteaban ¿por qué los municipios no hacían algo? Y en realidad excede el ámbito municipal. Los municipios deberían ser parte de un plan de manejo que se debe coordinar, si no es a nivel provincial, te diría ya hasta a nivel regional, con provincias vecinas. Así es como se manejan este tipo de especies. Sí, ya cuando están muy avanzados, obviamente, porque es como que, a ver, si Cerrillo trabajara y se enfocara en esto, igual van a estar... Digo, va a ser un trabajo innecesario y un gasto en energía, economía y un montón de cosas más, digo, en recursos, porque los de alrededor no van a hacer nada y tiene que ser un conjunto de voluntades ahí que trabajen relacionados, ¿no? Ahora, no hay estrategias entonces, no hay nada. No, lo único que hay es un plan provincial, pero que apunta a la capacitación de productores
diciendo esto que estamos diciendo ahora, o sea, Sí. enseñando o mostrando cuáles son las características y cuáles son los problemas que puede generar esta especie. Pero de nuevo, se basa en una ley de los años 60, una ley de maleza muy pensada para el agro de los años 60, con una modificatoria de los 80. O sea, te estoy hablando de una ley que tiene ya viejísima, 40 sí. años más de 40 años Sí. de antigüedad, en donde plantea a esta especie como una maleza y le tira la responsabilidad al privado. Pero pasa lo mismo, o sea, yo no puedo manejar de manera privada, no tengo la capacidad tampoco de manera privada. Lo puedes hacer en tu finca, de repente Claro, vas pero para tenés alrededor. las fincas Claro, vecinas. pero te van, digamos, apretando de poco, vos te volvés de nuevo y es algo de nunca acabar. Claro, por eso se requiere, y ahí como sociedad nos tenemos que informar y exigir, se requiere un manejo integrado y a una escala, como te decía, por lo menos, Sí. si no de provincia, arranquemos por el Valle del Lerma para ponerle Por un lo menos, límite, claro. ¿viste? Sí, Un sí, límite sí, sí. manejable y coordinar con todos los productores, con todos los municipios, y eso, por una cuestión casi jerárquica y natural, tendría que surgir desde provincia. Claro. Desde el organismo que se les ocurra, la Sí. Secretaría de Producción, Sí. la de Ambiente, la que sea. ¿Podríamos tener cerros, digo, así copados con esta maleza? Porque digo, a ver, si es resistente hasta el fuego inclusive, que de hecho lo acaba de decir, y las semillas que vuelan entonces van y pululan en otro lado, digamos, donde queden, donde se asienten, ¿no es cierto? Así y los es. cerros podrían ser también... Bueno, de nuevo, yo viví sí. mucho tiempo en zona norte, por eso Sí, tengo... sí, la vos, referencia. si salís por el acceso norte hacia Sí. la ruta que va a Güemes, Sí. hacia la derecha, justo antes del country ese que está ahí, Sí. vos ves un cerro que ya está totalmente copado por este pasto. Y el tema es que no deja crecer otra cosa. ¿sí? A eso iba, justamente preguntaba por eso. no- O sea, nos va a ahogar, digo, cualquier especie nativa, digamos, que pueda Sí, podamos tener nosotros. y después resta muchísimo, o sea, más allá, porque eso por ahí muchas veces es difícil de valorar, Sí. el tema de el uso potencial o el valor de las especies nativas. Claro. Pero si lo ponemos en términos de que disminuye muchísimo la fertilidad del suelo y es un riesgo desde Otro los tema que le iba a incendios, preguntar, sí. y lo veamos de ese lado al menos. Lo otro es más difícil de valorar Sí. en la calle, por decirte Sí, algo. sí. Pero el tema económico, de hecho, en ambiente, ahora desde la biología, intentamos hacer a veces más difícil, a veces menos, pero darle un valor biológico a los servicios que generan los animales y las plantas. Sí. Los más conocidos son provisión de agua, fijación Claro. de suelo. ¿Y por ahí. esto? Y esto va en contra de todo eso. Todo eso, ¿sí? o sea, al contrario, perjudica a la tierra. ¿Y de qué forma? ¿Qué es lo que pasa con la tierra? No pierde nutrientes, Pierde. se Claro. empobrece. Además, tiene un crecimiento muy acelerado, Sí. consume muchísima Altísimo. agua. ¿Cuánto a la altura que llega? ¿Más de 2 Y metros? no, yo 3? vi, No sé. sí, 2, 3 metros. Claro, sí. Que encima siempre lo vemos sobre las rutas, ¿no? Eso también genera inseguridad. Además, porque te corta la visión. De todo. El tema es, por ahí pensando en un manejo práctico, Sí. y que vos preguntabas si se puede erradicar, como te digo, no sé si erradicarlo, pero sí manejarlo Controlarlo. antes de que tiren flores. O sea, porque el problema, la dispersión, se Claro, da por está las ahí. semillas en las flores. Exactamente. Es una planta anual, eso significa que el fuste que vemos se muere y al año siguiente crecen plantas de nuevo. Y ese palo seco, con las Sí. hojas secas, es lo que se prende fuego tan fácilmente. Qué importante, digo, una campaña para concientizar, porque hay gente que le gusta mucho las plantas y ya hemos conocido un caso, que debe haber muchos en realidad, pero uno en particular que me hicieron como comentario, que me estoy llevando esto, dice qué linda la plantita. No sabe lo que se está llevando. Digo. Claro, Sí. entonces digo, la gente no sabe, la ve hermosa la planta, te dice qué bonito, esto parece un girasolcito chiquito, y después lo quiere tener en la casa plantado en el fondo y estamos con un Sí, grave y problema. generamos, ayudamos a la dispersión del claro, problema. por ¿sí? supuesto, por supuesto. Bueno, mira, le digo a la gente que qué importante es tener en cuenta cuando hay gobiernos que realmente atienden estas problemáticas, que de hecho existían, vamos a decir, los controles fitosanitarios, ¿no es cierto? Sí. Porque, claro, se da el caso de la banana ahora con esta apertura de las importaciones que ha liberado, no hay problema que vengan de otros lugares, y eso podría generar también un problema, ¿no? Porque vayas a saber con qué viene, con qué plaga puede venir una banana, sin los controles que se necesita, por eso hay mucha preocupación acá también. Es un tema que el otro día lo habíamos tocado y que, está muy vinculado con esto también, ¿no? Sí, sí, totalmente vinculado. Por ahí el pasto cubano es más Sí. fácil de ver Sí. y genera este impacto económico directo. Sí. Pero por ahí patógenos
que no están en la región. Claro. Siempre un comentario de viaje, siempre, viste, cuando vos cruzas a Chile, los Sí. controles fitosanitarios en la frontera chilena son muy estrictos. Ajá, claro. Yo no entiendo por qué al revés nunca lo fueron y por No qué... podés pasar una banana, no podés, nada, no puedes pasar nada abierto, ni un ninguna paquete comida. de hierro Sí, sí, abierto, sí. no puedes pasar Sí. nada. Y acá los controles fitosanitarios, la realidad, y yo viajo bastante por la región, es muy raro que hagan un control fitosanitario sobre la ruta. Las estaciones las conocemos, hay una cerca de Joaquín B. González, en Trancas, en Tucumán, y yo creo que 1 o 2 veces solamente me detuvieron para revisar si llevaba algún vegetal, crudo, ese tipo de cosas. Claro. Ujú. Y ahí es donde se escapa la tortuga, como se dice Sí, vulgarmente. Entra sí. algún patógeno, entra alguna especie que después se transforma en problema. Ujú. Eh, Bueno, así como hablamos de plaga, no voy a Lo decir sigamos plaga, usando. bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo le decimos? digamos especie invasora. Especies invasoras que pueden venir en cualquier camión que transporta mercadería. Así también pasaron distintos insectos, animalitos, Sí. digo, ¿no? Para acá. La yarará en su momento, bueno, algunas otras, no sé si los alacranes y demás. No, eso tiene ¿Sí? otra explicación, porque Bien. esos son nativos. Ah, Eso perfecto. también requieren un manejo, pero pasa por otro lado. Pero algo que está... Bueno, mi algoritmo me tira siempre noticias ambientales, así Claro. que yo digo, aparece en las redes, pero quizás nadie más lo vio. Ah, puede ser. Pero un problema grave que se está dando con los jabalíes en el sur de Santa Fe y en la zona de la Pampa Húmeda. Sí. Y también es una especie invasora que se introdujo hace 50, 60 años en Bariloche Sí. y ahora llega a Misiones, a Santiago del Estero, en Tucumanay. Y más allá de que genera problemas graves de nuevo con la fauna nativa, ahora está destruyendo cultivos directamente. Y un jabalí es una especie que no tiene ningún controlador natural. Ahora se encontró que en la Patagonia algunos pumas aprendieron a cazar los cachorros, pero en general no tienen predadores naturales, entonces crecen sin control. Claro, por supuesto. Y son muy dañinos en el tema de entran en una chacra, por ejemplo, y te van a voltear toda la chacra. Tremendo. Bueno, y si hablamos de esto, y digo, tocamos porque hoy día justo hablábamos de Coronel Moldes y de este yacaré que apareció en la zona. Sí, vi, esa noticia sí Y la vi. entonces, ¿qué hacemos con eso? También digo, no es de acá, ¿o sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, ahí Lo está. que pasa es que ahí hay, A a ver, ver. muchos animales se volvieron más frecuentes, al revés. A ver, La gente habitamos cada vez más en ambientes naturales. sí. ¿Sí? Ajá. Paseamos más por ambientes naturales, entonces comenzamos a observar animales que antes quizás estaban y no los veíamos o no le prestábamos atención. Perfecto. Los yacarés... O sea que son de la zona, entonces. Sí. Yo conozco antiguos pobladores o gente de mucha edad que incluso en el río Arenales, en el puente de Fierro que le decían, Sí. se veían yacarés. ¿Qué En la tal? zona que aparecieron también en Tres Palmeras, el río Astillero, río San Claro. Lorenzo. Es una especie, este yacaré en particular, que es el que le dicen ñato, llega hasta el delta del Paraná y el delta del Plata en Buenos Aires. Una Sí. especie de muy amplia distribución. Lo que pasa es que durante una época las poblaciones se redujeron muchísimo por la cacería, por la piel. Sí, Se dejó de usar piel natural en la industria de la moda claro. y las poblaciones se comenzaron a recuperar. Entonces ahora es más fácil verlos. Exactamente. Para Ahí- llevar tranquilidad a la gente son Sí. inofensivos. Ah, está O sea, bien. no Claro, uno tiene otra idea, no representan un riesgo Bueno, para ahí las tal vez personas. la mitad de la noticia, entonces. Claro, no podemos decir yacaré, que es decir, no voy ni por casualidad, me acerco a una lagunita. Tengan cuidado Nada, si van sí. a pasear cerca de una Sí, laguna sí, con los sí. caniches toy, eso sí pueden Ah, correr riesgo con los yacarés, pero una pobrecito. persona no. Claro, pobrecito. Bueno, los humanos escapan, creo yo, ¿no? Más, Sí. No claro, representan huyen. riesgo. Está bien. Igual, siempre cuando hay un animal silvestre, lo que se recomienda es tratar de interactuar lo menos posible. Está claro, O sea, es por un animal supuesto, que sí. se puede sentir amenazado y sí va a morder. Y una mordedura de yacaré es más fuerte que la de un perro. Sí. Pero no es que te va a matar y te va a comer. Ah, Eso- bueno, eso que claro, ocurre muchas con- películas también. ¿Qué Sí, pasa? sí. Bueno, mira, pasamos del pasto cubano a hablar de otras cosas también, pero es importante tener en cuenta, digo, que todo esto además es parte de la información actual también. Sí, y no es al azar que se pase de un tema a otro. El ambiente funciona de una manera integral. Claro. Entonces, incluso
saber reconocer o entender cuáles son especies nativas, cuáles son exóticas y el Claro, es verdadero... que no sabemos, sí. Claro, el verdadero riesgo que Sí. eso puede o no significar Sí. es importante. Mm. Habría que revisar también, o sea, si nos ponemos a irnos por las ramas, habría que revisar el contenido también de las currículas escolares Sí. y ahí enseñar, por ejemplo, estos temas. Claro, tal Y cual. no ver ejemplos de África con leones y elefantes. Exactamente, porque cosas por está el bien que estilo. en geografía toquemos, digo, son los países que integran todo el globo terráqueo, pero no, digo, profundizar en algunas cuestiones, tendríamos que concentrarnos más en lo nuestro. Bueno, pero digo, más allá de esto que no se atacó en su momento y que, bueno, crece fuertemente, y si algo se puede hacer, más allá, digo, de esta investigación que hicieron ustedes también, ¿es posible que ustedes convoquen a una reunión con los jefes comunales de los municipios, por ejemplo? En realidad funciona al revés. Ajá. ¿Sí? Normalmente convocan a expertos desde la universidad. Sí, sí, sí. Bueno, eso sabemos que debería ser así. Ahí hablo medio, me pongo en formato institucional. Sí. Dentro de la Facultad de Ciencias Naturales, que es donde estamos biólogos, geólogos, todos los que tienen la rama de las ciencias naturales, hay una comisión ad hoc de un comité de especialistas con un representante de cada una de las ramas de la ciencia biológica y de la tierra, que ahí se puede convocar esa comisión ad hoc en la Facultad de Ciencias Naturales. Y esa comisión lo que hace es evaluar si hay especialistas dentro de nuestra universidad o se convoca, si tenemos una base de datos de especialistas e incluso de otras provincias para hablar y sobre todo conformar mesas de trabajo, ¿no? Y la asesoría profesional que corresponde en estos casos, porque también pasa con el ambiente, muchas veces se lo toma muy a la ligera y hay profesionales del ambiente. Como doy el ejemplo, siempre lo acerco a la medicina porque por ahí es más fácil de entender. Es como que cualquiera opere. O sea, si vos no te vas, Claro, o sea, obvio. ¿quién me está metiendo al quirófano? Ah, no, es un hotelero. Y bueno, con el ambiente pasa lo mismo. Hay profesionales, geólogos, biólogos, ingenieros en recursos naturales, agrónomos, que son los que estamos capacitados para este tipo de situaciones. Bueno, entonces acá los gobiernos municipales son los que tendrían que convocarlo ustedes, ¿no? Sí. Es decir, En muchos casos se hizo, pero en el caso puntual del pasto cubano tengo entendido que no. claro, no se Por ahí conoció. con vectores de enfermedades hubo un trabajo coordinado y con otras cosas, pero con esto puntualmente no. Bueno, es necesario. Sí. ¿No? Es necesario que por lo menos, digo, el Valle del Lerma, que además sabemos que hay tierras productivas todavía, etcétera, bueno, sea necesario este control o este manejo, por lo menos entenderlo de fondo al tema, ¿no? Sí, o por ahí también que se entienda que el manejo puede, o sea, hay que cambiar algunas cuestiones tradicionales. No sé, si la rastra, se le pasa rastra a un campo después de la floración del pasto cubano, no sirve. Pero si nos acostumbramos como productores a pasarla antes de que tire flores, estamos ayudando al control de las cosas así de simple, ¿no? Pensando en voz alta también. Sí, claro. Pero una pequeña, un cambio en una pauta de manejo puede generar resultados muy impactantes a corto plazo. Sí, se entiende. Y por ese es por el lado que tenemos que ir. Bueno, vamos a hablar, le cuento a la gente que nosotros hemos compartido además en algún momento una entrevista anterior con usted hablando del tema glaciares, ¿sí? Pero ahora nos interesa, más allá del pasto cubano, otra situación que también tiene que ver con la tierra y es justamente la ley de inviolabilidad de la propiedad. Bueno, muy bonito, pero tiene, digamos, todo un trasfondo esta ley, ¿no? Sí, bueno, eso depende, tiene que ver todo con el punto de vista. Sí. ¿Sí? Como el tema ambiental te permite a veces alejarte un poco de esa visión muy humana, muy antropocéntrica y verlo desde una perspectiva un poquito más alejada. Y más allá de la tierra como propiedad, de la tierra como bien inmueble, porque se habla de las tierras rurales o de las tierras silvestres sin uso, más allá del valor inmobiliario que tienen, dentro de esas tierras hay un montón de componentes biológicos y de minerales y agua que el punto es entenderlo desde ese lado. O sea, darle la potestad a cualquier propietario de grande superficie de territorio, y más aún si son extranjeros,
nos quita un poco de control sobre ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el pasto cubano. Claro. O sea, si hubiera es muy difícil, pasa con la ley de bosque, pasó con la ley de glaciares, en su momento cuando se discutió la ley de humedales. En nuestro país resulta muy difícil que el propietario entienda el porqué de una normativa y que la cumpla, ¿sí? Existe mucho la idea de que yo en mi propiedad privada hago lo que quiero. Sí. Por ahí en términos grandes de territorios rurales o territorios silvestres es muy difícil de ver, pero si lo vemos en un acuerdo de convivencia urbana, si vos vivís al lado de la Plaza 9 de Julio no podés poner un criadero de chanchos. Es tu propiedad. Claro, ¿Sí? sí. Yo tengo ahí una parcela de la cuadra que está y pongo lo que al quiero, lado del no MAC. se puede. Sí. Por más que vos quieras, o si lo haces, dejás de la fachada como una casa normal y adentro pones un chiquero, va a haber complicaciones y va a llegar y te van a obligar. O sea, hay normativas y hay reglamentaciones y te van a obligar a sacar los chanchos de ahí. Bueno, ese ejemplo llevado a una cuestión de convivencia urbana es lo mismo a una cuestión de convivencia territorial a nivel de paisaje. Yo, como propietario de una gran superficie de terreno, no puedo hacer todo lo que quiero. Hay algunas cuestiones que pueden llevar a un ecosistema a un colapso, pueden generar problemas hacia los vecinos, el manejo de agua, incendio, manejo del fuego. Entonces, si a eso además lo llevamos a que se permita un gran porcentaje de territorio en manos de extranjeros, no porque los extranjeros tengan malas intenciones, pero normalmente no tienen un sentido de pertenencia al territorio. En mi experiencia, les importa menos todavía, si ellos viven en Claro, por supuesto, otro no lado. están acá. Sí, no o sea, están vienen, acá. explotan, aprovechan el territorio lo más que pueden y después lo venden de nuevo, se van. Por eso es tan arriesgado el tema de manejar el territorio simplemente desde lo inmobiliario, con un valor de tierra y superficie. Sí, pero ¿cuál sería la necesidad además, no? Digo, si ya tenían la posibilidad de comprar tierras acá, digo, de ampliar, ¿no? Con esta ley y dar otras posibilidades. Sí, lo plantean como que es favorecer las inversiones, pero en realidad la puede comprar cualquiera. Entonces, ¿de qué forma nos aseguramos? ¿Por qué no los compramos mejor nosotros, digo, los argentinos, por ¿no? ejemplo, Y no habilitar que de afuera traigan, ¿no? Pero bueno, ya eso es una discusión más política. Sí, claro, totalmente. Sí, pero es como que tiene mucho que ver con esto de vienen por los recursos y sí es para pensar que puede pasar. Bueno, en la entrevista que tuvo Grabois con Thiel, esta persona dijo puntualmente que él viene a elegir tierras donde haya litio y agua. Entonces, o sea, él quiere comprar territorio con litio y agua adentro. Y bueno, entonces la ley lo habilita un montón. Claro, y bueno, entonces, más que eso... Más claro. Sí, imposible. Sí. Más allá que sea político, el tema que nos está afectando a nosotros directamente, ¿no? En un futuro. No muy lejano, diría yo también. No. Todos estos problemas... A ver, cuando yo era chico, estamos hablando unos cuantos años atrás, uno veía estos problemas como a futuro. Esa percepción se mantiene, como que los problemas ambientales van a ocurrir en algún momento, y la realidad es que ya están ocurriendo. No, y aceleradamente, digo. ¿no? Sí, y cada vez va a ser más, el efecto va a ser más extremo. Fuera de cámara vos me decías el cambio climático y ese tipo de cosas. Por ahí hay procesos meteorológicos normales, entre comillas, para la estación. O sea, los vientos sabemos que se dan en esta estación, pero la intensidad del fenómeno es enorme. Las lluvias son mucho más intensas, los vientos son mucho más fuertes, la sequedad es mucho más agresiva. Bueno, la intervención del hombre ahí que hace que se modifique todo, ¿no? Sí. Ni más ni menos. Eso es así, o sea, ya está demostrado. Bueno, mucho más para hablar, pero el tiempo nos corre. Acá me dice la productora que estamos listos. Bueno, gracias por el acompañamiento, bueno, y desburrarnos un poco sobre todos estos temas que hemos hablado. Veníamos por el pasto cubano y hablamos de un montón de cosas, pero súper interesante. Gracias. Gracias por el espacio. Hacemos una cortita, ya volvemos. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de obras que trasciendan una gestión. La autopista del Valle del Lerma es una de ellas. Hoy seguimos avanzando a paso firme. Ya colocamos las vigas del primer nudo vial sobre la ruta provincial 24. Comenzó la excavación del canal pluvial a la altura del río Rosario y avanzan los trabajos en los nudos viales de las rutas provinciales 23 y 22.
una obra que estamos haciendo íntegramente con fondos provinciales. Planificamos el futuro y hacemos las obras que Salta necesita. ¿Querés saber en qué estado está tu loteo? Ahora podés consultar toda esa información de forma simple y rápida. Ingresá a cerrillo.gov.ar. En la pestaña de servicios municipales busca urbanizaciones y accede al mapa interactivo. Cada loteo está identificado con un color según su estado de avance, desde la presentación inicial, pasando por las etapas de autorización y obra, hasta su regularización definitiva. Así podés conocer de manera clara y sencilla la situación de cada desarrollo urbanístico en Cerrillos. Más información, más transparencia, más seguridad para tomar decisiones. Municipalidad de San José de los Cerrillos. Gestión Enrique Borelli. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Vine por las comidas y volvimos por las sobremesas. Vinimos por los cerros, volvimos por los vinos de altura. Vine por los museos, volvimos por más historias. Vine por las empanadas, volví por la docena. Vinimos por la arquitectura, volvimos porque nos sentimos como en casa. Vine porque sabía que era la linda y la encontré más linda que nunca. Este invierno, la linda más linda. Bueno, después de los reclamos de Huatre, ya comenzó el programa del pago de intercosecha para trabajadores tabacaleros. Y Daniel Cáceres, delegado gremial de Huatre, seccional Salta, señaló que el inicio del pago del programa es el resultado de las gestiones, consultas y reclamos impulsados ante la demora en la acreditación del beneficio. En este marco, la organización acudió a la delegación Salta de la Secretaría de Trabajo de la Nación para exigir respuestas y ante la falta de definiciones iniciales promovió una campaña de recolección de firmas entre los afiliados y con el objetivo de presentar un petitorio formal. Vamos a escuchar. Hay que haber efectuado el pago ya en el mes de junio, por lo cual, bueno, ya vienen antecedentes en cuanto a estas actividades que se vienen realizando del Gobierno Nacional. Sí. Entendiendo en perjuicio de primera medida de que, por ejemplo, se acostumbraba a meses antes de la fecha del cobro, se hacía el padrón provisorio, por lo cual ahí aparecían algunos trabajados compañeros o no, por lo cual se podía hacer el reclamo para restituir en el caso si le correspondería a estos compañeros para que puedan percibir, y después salía el padrón definitivo. Sí. Con todo esto que viene atrasando y demás, también se atrasa justamente el padrón que se envía, no solamente es el atraso del pago, sino también de los beneficiarios, por lo cual a la hora de hacer un reclamo, de poder revertir la situación, se pone complejo e imposible de hecho de que ya el padrón provisorio no se presenta en tiempo y forma. Eso como primera instancia, y después obviamente la gran falencia en cuanto a la necesidad, porque el espíritu del programa justamente entiende del pago de solventación, es justamente por eso está efectuado en la fecha y las cuotas, ¿no? Y al en la responsabilidad del gobierno al no cumplir en ese aspecto, obviamente le genera un perjuicio más que importante económicamente al trabajador, y estamos hablando puntualmente de la familia, ¿no?
Por supuesto. Bueno, las fechas de cobro entonces retrasadas. ¿Y cuál es la explicación que dan? Ese es el drama, que tampoco están haciendo explicaciones, no dan explicaciones. Claro. El tema es que la demora es la parte administrativa de lo que está fallando este gobierno, que de hecho lo viene demostrando sistemáticamente en todas las áreas, ¿no? No es que no somos ajenos en esa situación, porque ya como dijimos, como le planteé, que no es la primera vez que está pasando, ¿no? Sí. Y lo que también estamos observando es que, bueno, tiende a este atraso también a que pueda tener esa intención de dejar sin efecto el programa y demás, por lo cual justamente estamos planteando, poniendo en la mesa de diálogo justamente esto para que no primero, como te decía, sí, para que no suceda, entendiendo el perjuicio grave que tiene, ¿no? Claro. Y después la sustentabilidad por un derecho adquirido de los trabajadores. Por supuesto. Pero es una controversia, ¿no? En cierta manera, porque si lo escuchamos al presidente de la Nación, hace mención de que el campo está bien, que ha crecido y de hecho que hay una quita importante, lo que es el impuesto y demás, por lo cual, y el programa que viene trabajando, desarrollando, hace de que el productor esté bien. Sí. Cuando nosotros vamos a la paritaria y demás, y constantemente hacemos las inspecciones, el trabajo gremial, vemos que el productor no está conforme con el trabajo, pero es el fiel seguidor de la política del Estado. Claro. Entonces ahí lo que no entendemos es esa parte, cuando, o sea, a la hora de hablar de las paritarias, el aumento salarial de los trabajadores, la recomposición salarial, de hecho nos pasa ahora con el Estatuto del Peón. Teníamos que haber tenido la reunión la semana pasada y no se presentó ninguna a la mesa de enlace, por lo cual tienden a como que de segunda medida o por lo último es el salario de los trabajadores. Y cuando se escucha en la rural, se escucha hablar tanto el presidente como el de la sociedad rural, la verdad que deja mucho que desear y es como que te mienten en la cara, ¿no? Porque la realidad pasa por otro lado, no como dicen, o de hecho son mitómanos, ¿no? Porque terminan diciendo que no están las cosas bien, pero después le escuché hablar de que hay más producción y están invirtiendo más el campo, claro, más maquinaria, clarísimo, pero tal cual, en maquinaria invierten todo menos en los salarios de los trabajadores, ¿no? Que son el motor, de cierta manera, de la producción y del campo. Entonces, esa parte es la que no se entiende, ¿no? Invertir en todo lo que es maquinaria y demás, pero también, o sea, tiene una mirada muy conceptual. De hecho, no en los trabajadores, porque no les interesa tener un trabajador que cobre un digno salario y que esté bien. Porque el productor ahora, por más que digan, porque también tenemos la economía regional, es que muchas veces, por eso decía, en la rural dijeron una cosa que es muy distinto a la hora de la reunión que nosotros tenemos en la CAR 10 acá en Salta y Jujuy, como así también en la trayectoria que venimos haciendo los reglamentos a lo largo de la provincia, ¿no? Y lo ancho de la provincia, donde siempre están hablando de que no están bien, pero no lo mencionan en este caso a las entidades donde ellos están nucleados, por lo cual tampoco esas autoridades nacionales les reflejan al gobierno. De hecho, estuvieron abrazados y plantearon como que hay un boom, llamémosle productivo, ¿no? Y de ganancias ni que hablar. A la hora de los salarios, es una miseria, no tampoco tienen un concepto claro de querer estar mejor o que la familia, en este caso sus trabajadores, estén mejor. Prefieren tener una buena máquina, de gastar en eso, de invertir en eso y producir más hectáreas, pero del trabajo de los salarios de los trabajadores ni hablar, ¿no? Y de hecho llamó mucho más la atención cuando habló, habló de lo que hace nuestra obra social, los predios que está intervenida por el propio gobierno, que estaba a la par, cuando hace responsable al gremio, a la UATRE, de la situación de la obra social, cuando en realidad viene desmedidamente intervenida injustamente por este gobierno, por lo cual tampoco le preguntó al presidente Milei, que lo tenía al lado, ¿no? Y haciéndose ajeno a la situación de la intervención, pero sí responsabilizando y haciendo lugar como que los trabajadores se van a otra obra social, cuando sabemos bien que ellos en muchos casos son los que están promoviendo esa situación y tampoco plantean los reclamos a quien corresponde, ¿no? Claro. En este caso al gobierno. Pero la verdad que es un caradurismo fenomenal, ¿no? Hoy el trabajador rural supera justamente el $1.000.000, pero claro, en cuanto a lo que es la resolución anterior, estamos en paritaria y lo que se habla del gremio, lo que dice nuestro compañero José Antonio Boitenco,
y la lucha que estamos teniendo con su secretario nacional es que llegue al millón y medio de salario como mínimo, entendiendo la necesidad de los trabajadores, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estamos en el tiro y afloje porque la realidad es que nos quisieron, a ver, la propuesta del sector era 15.000 pesos. Claro, claro. 15.000 pesos. 15.000 pesos. 15.000 pesos. No compramos ni un kilo de carne. Imagináis si le tienen que invertir eso en el campo, ¿no? Claro. Que, sí, tenemos trabajadores de actividades varias, ¿no? Ajá, tenemos bien. temporarios y tenemos los trabajadores permanentes. Pero en el vamos sería que hoy, por ejemplo, un trabajador que cobraría de bolsillo 800.000 pesos, y lo que dice el propio gobierno, que sale en lo que es el INDEC y demás, está por debajo prácticamente, y no solamente somos nosotros, pero hablando de lo que es el trabajador puntual del rural, no ha tenido esa, en este caso, nosotros hablamos de la recomposición salarial y no se lo puede dar. Y en este caso el Estado, como así también el gobierno, el sector empleador, que de hecho ahí lo vimos en la sociedad rural, en el Palermo, tienen conocimiento del crecimiento en teoría, pero crecimiento para ellos. Ahora, para el sector, en cuanto hablemos salarialmente hablando, no lo quieren reconocer, y de hecho ellos están poniendo un techo ahora a los salarios, como así también a las negociaciones, porque justamente la 27802, que es la reforma mal llevada, la reforma laboral, que esto es un perjuicio para todos los trabajadores, habla justamente de desguacero, que es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, donde ahí se tratan las reuniones, y es tripartista porque tiene que ver que el Estado también nacional de hecho se hacen las paritarias, las reuniones ahí en el propio Secretaría de Trabajo de la Nación, por lo cual ahora hacer ese tipo de vinculación en parte administrativa hace de como que desconocieran, o sea que nosotros hoy tenemos que esperar la predisposición a buena voluntad tanto del gobierno como del sector empleado para sentarnos a hablar de las paritarias y los aumentos salariales para mejorarle la calidad de vida a los compañeros y compañeras y mejorar en este caso alimenticio, porque de eso como primera medida lo que hablamos, ¿no? Bueno, esta noticia era importante, así que bueno, la compartimos con vos, pero tenemos otra más que también tiene que ver con algo que ya pasó, los actos centrales relacionados con la fiesta provincial del tabaco, hubo elección de rehén y todo lo demás, pero bueno, la devoción religiosa, lógicamente, de todos los productores que caracterizan esta histórica celebración en esta localidad, donde todas las costumbres se ven plasmadas en esta fecha. Así que la vamos a compartir con vos, lo vamos a ver un ratito. Primero extrañándolo al padre Carlos, ¿no? Y deseando en este de San Isidro también que se mejore, que se componga, porque lo necesitamos nuestro pastor y realmente lo necesitamos acá. Y por supuesto que es una fiesta importantísima porque el juntar la fe, el trabajo, el esfuerzo es lo que realmente se necesita y es lo que dice la palabra de Dios. Así que aquí honrando a toda la gente que con su trabajo día a día hace patria, y creo que es lo más lindo que podemos tener, y decir una persona feliz, realizada, una persona que trabaja, que se realiza a través de un oficio, de una profesión. Desde el sector como legislador, seguramente también apoyando el sector tabacalero en tiempos difíciles también, ¿no? Muy complicados, y bueno, también es una fiesta que nuclea al empleado, al productor, a las empresas, autoridades nacionales, así que es un momento también donde muchas veces uno crea esas reuniones también que son tan importantes, porque el Fondo Especial del Tabaco tiene que mejorar. Hay muchas cosas que el productor hoy las siente, se están cobrando a niveles del 2023 y son problemas que bueno, es tratar de ayudar también en la resolución. Y mientras tanto, por supuesto, rezando y honrando a nuestro patrón. Justamente, ¿no? San Isidro, qué importante es agradecer por todo lo que nos da y pedir también su protección. Sin ninguna duda, porque aparte si tenemos la gracia de tener un departamento que es respetuoso, que es trabajador, es gracias a su trabajo, gracias al tabaco y a otras actividades que se llevan a cabo. Por eso es un departamento realmente en el que da gusto vivir y en el que da gusto el poder desarrollar actividades, y todo eso se debe a lo que es la producción tabacalera y las producciones de otro tipo que
generan gente trabajadora y que realmente busca siempre superarse. Eso es un gusto y para mí, como su representante, un honor. Por último, ¿cómo ha visto la participación de la gente aquí, que siempre es tan religiosa y también muy amable con los visitantes? Así es, Chicoana se destaca, tiene más de 35 fiestas patronales. Por eso destacaba la tarea del padre Carlos, que realmente lleva la palabra a todos lados. Esta fe necesita de su pastor y necesita de autoridades que entiendan que este es el verdadero camino, ¿no? Así que por eso da gusto poder ayudar y acompañar. Feliz día de San Isidro. Muchísimas gracias, igualmente, y bienvenido siempre. Le pedimos con los pañuelos en alto a San Isidro, el labrador, dile tú agricultor, que bajo el sol estás arando y a pesar de todo sigues luchando. Y hoy vienes a despedir la sagrada imagen de San Isidro, labrador, que bendiga los tabacales, que embellecen todo el paisaje de Chicoana. ¡Que viva San Isidro! ¡Que viva! San Isidro! San Isidro será siempre un protector de todos los que ganan cotidianamente su pan con el sudor de su frente. Bueno, compartíamos con ustedes, digo, esta fiesta hermosa que además ha tenido la elección de su reina, la reina provincial del tabaco. Han participado muchas de las chicas de distintas localidades acercándose a este espacio tan lindo que es Chicoana, un pedacito de cielo escondido, dicen, y realmente lo es. A seguir disfrutando de este agosto que arrancó, la verdad, con un clima que... Estamos todos enamorados, creo yo, de este clima agradable, lindo, no está sofocante, el cielo acompaña, el sol también, etcétera. Pero bueno, dicen por ahí que podremos tener algún tipo de cambio el viernes en la temperatura. Vamos a ver cómo se presenta el fin de semana, sería el segundo del mes de agosto. Un mes que va a estar movidito por un feriado que vamos a tener y además por el Día del Niño también. Pero nosotros nos vamos a despedir para decirte que este programa, también recordarte que se repite los domingos a las 9 de la mañana y vamos a estar el miércoles que viene a las 6:30 de la tarde para seguir desarrollando varios temas que tenemos, como siempre, del Valle del Lerma y que tiene que ver con nuestra realidad también acá en Capital. Nos encontramos. Pasada lindo. Chau. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de obras que trasciendan una gestión. La autopista del Valle del Lerma es una de ellas. Hoy seguimos avanzando a paso firme. Ya colocamos las vigas del primer nudo vial sobre la ruta provincial 24. Comenzó la excavación del canal pluvial a la altura del río Rosario y avanzan los trabajos en los nudos viales de las rutas provinciales 23 y 22. Una obra que estamos haciendo íntegramente con fondos provinciales. Planificamos el futuro y hacemos las obras que Salta necesita. ¿Querés saber en qué estado está tu loteo? Ahora podés consultar toda esa información de forma simple y rápida. Ingresá a cerrillo.gov.ar. En la pestaña de servicios municipales busca urbanizaciones y accede al mapa interactivo. Cada loteo está identificado con un color según su estado de avance, desde la presentación inicial, pasando por las etapas de autorización y obra, hasta su regularización definitiva. Así podés conocer de manera clara y sencilla la situación de cada desarrollo urbanístico en Cerrillos. Más información, más transparencia, más seguridad para tomar decisiones. Municipalidad de San José de los Cerrillos. Gestión Enrique Borelli. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Vine
Vine por las comidas y volvimos por la sobremesa. Vinimos por los cerros, volvimos por los vinos de altura. Vine por los museos, volvimos por más historias. Vine por las empanadas, volví por la docena. Vinimos por la arquitectura, volvimos porque nos sentimos como en casa. Vine porque sabía que era la linda y la encontré más linda que nunca. Este invierno, la linda más linda.